que la guía de funciones de las semanas anteriores tenía dos partes la guía. En la última parte, o sea, en la parte 2, tenía tanto la función logarítmica como la función sinusoidal. Entonces vamos a aprovechar algún ejemplito de ahí. Por ejemplo, el caso B era la función logaritmo de x más 1. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, la idea con esto es, nos pedía primero graficar, luego nos pedía el dominio de la imagen, después nos pedía hallar la función inversa, y finalmente graficarla, ¿no? A la función inversa también. Entonces tenemos mi función logaritmo de x más 1, primero tenemos que conocer la base. Si no aclara nada de la base, tenemos que tener en cuenta de que el logaritmo está en base 10. ¿Sí? En cambio, si dice ln, la base del logaritmo es el número e, o sea, logaritmo neperiano. Y si no, otro número que esté aquí. Entonces, como la base es el número 10, podemos empezar haciendo una tablita de valores para poder calcular y graficar esta función, ¿sí? Para poder hacer esta tablita de valores, vamos a tener que elegir valores de x que sean convenientes. Por ejemplo, podríamos elegir el valor de x. Bueno, tenemos que tener en cuenta también el dominio. ¿Se acuerdan que el dominio de las funciones logarítmicas eran los reales? Volvemos un poquito. Para hallar el dominio de la función logaritmo, el argumento tenía que ser mayor a 0, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si mi argumento acá es x más 1, el dominio va a estar dado por los valores tales que x más 1 sea mayor que 0. ¿Vamos hasta ahí? Entonces x en consecuencia tendrá que ser mayor que menos 1. ¿Qué quiere decir? Que en x yo solo puedo tomar valores que sean mayores que menos 1. ¿Bien? Porque si no, no estarían en el dominio y no tiene sentido ponerlos en la tabla. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar el 0 y reemplazar el 0 acá, me va a quedar logaritmo en base 10 de 0 más 1. ¿Lo ven? Y esto es el logaritmo en base 10 de 1. Y para resolver eso, tenemos la posibilidad de cargar eso en la calculadora, porque la calculadora vieron que tiene la teclita logaritmo. Todas las calculadoras científicas sacan el logaritmo en base 10, ya no en otras bases, el logaritmo neperiano también, pero solo hay algunas calculadoras que sacan en otra base. Ahora bien, ¿cómo saco el logaritmo en base 10 de 1? Tengo que ver a qué exponente tengo que elevar el 10 para que me dé 1. Entonces pensaría así, 10, ¿a qué valor tengo que elevar para que me dé 1? Y ustedes saben que el valor al que hay que elevar 10 para que me dé 1 es 0, ¿verdad? Entonces, la imagen esta de aquí es 0. O sea que para 0, la función va a pasar por el 0. Vamos con otro ejemplo. Podríamos elegir cualquier número real que sea mayor que menos 1. Yo voy a elegir el 9 por una cuestión de practicidad, entonces me queda logaritmo de 9 más 1, o sea, logaritmo en base 10 de 10. Me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 10? Y la respuesta es 1. ¿Se va viendo eso? Bueno, con esos dos valores vamos a poder esbozar la gráfica de la función logarítmica. Obviamente tenemos que saber cómo son los gráficos de las funciones logarítmicas, y esa idea la tenemos de la teoría, ¿no? Entonces, vamos a tener que, a partir de menos 1 va a estar marcado el dominio. Quiere decir que mi gráfica va a aparecer desde menos 1 en adelante. No voy a tener gráfica de menos 1 hacia la izquierda, digamos. Para 0 vale 0, voy a marcar este punto. Y para 9 en X,
va a valer 1. Supongamos que este fuera el 1. Voy a marcar acá. Y según vimos la gráfica, todas las logarítmicas se comportan de esta manera, siempre y cuando aquí la base sea mayor que 1. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esta gráfica, esta es la función logaritmo en base 10 de x más 1. ¿Qué podemos decir? El dominio ya lo calculamos. ¿Qué podemos decir de la imagen? Nosotros estudiamos ya en la teoría que la imagen de las logarítmicas son todos los reales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nuevamente, el conjunto de imagen son todos los reales. Podemos ver que va a tomar todos los valores, por más que parezca que esto crece muy lento, pero va a tomar cualquier valor positivo y cualquier valor negativo. Bien. ¿Qué más? Ahora sí nos vamos a dedicar a la función inversa. Recuerden que para que esta función admita inversa tiene que ser biyectiva. Como ya comentó la profe, esta función de hecho que es biyectiva porque para todos los valores del dominio tienen imágenes distintas. ¿Sí? Entonces, como es biyectiva, admite inversa. ¿Cómo vamos a sacar la inversa? Y acá, esto tiene que ver con lo que preguntó el compañero sobre el cambio de variable hace un ratito. ¿Sí? Bueno, vamos a despejar primero. Voy a borrar un poquito de arriba. Estamos entonces en la parte inversa de esta función. O sea que f menos 1 de x lo vamos a calcular de la siguiente manera. Primero despejo x. Vamos a despejar x en función de y. Entonces me va a quedar. Fíjense que si yo tuviera y igual al logaritmo en base 10 de x más 1, para despejar aquí, como esto es 10, por definición de logaritmo vamos a tener que el logaritmo de x más 1 tendría que ser igual a la base elevado a este exponente. Perdón, ya logaritmo no va porque apliqué la definición de logaritmo, ¿bien? Y para despejar la x solo me falta pasar esto restando. Entonces, fíjense que aquí llegué a una expresión despejando una variable en función de la otra, o sea, x en función de y, y ahora viene lo que se llama cambio de variable. Por lo tanto, vamos a decir que 10 a la x menos 1 es la función inversa de, en este caso podemos decir, como había puesto la profe, del logaritmo en base 10 de x más 1. Escribo acá para que se vea bien. Ahí tenemos la función y su inversa. Borro acá. Ahí está. Esta es la función logaritmo y esta es su función inversa. ¿Bien? Lo que nos quedaría ahora es hacer una tablita de valores y poder graficarla acá para ver si realmente cumple con esa condición que habíamos dicho, que es la simetría respecto de la recta y igual a x, ¿no? Muy bien. Si uno tuviera que hacer la tablita, lo que tiene que suceder es que esto se tendría que leer así. Es decir, estos pasan a ser los valores de x y estos que están acá pasan a ser los valores de y. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular a ver si realmente sucede eso. Vamos a escribir por acá. Si esto ya quedó, vamos a hacer la tablita de la inversa para poder graficarla, para verificar que realmente sucede eso. Esto es f menos 1 de x, va a ser igual a 10 a la x menos 1. Ahora fíjense, si x vale 0,
10 a la 0 menos 1 efectivamente da 0. Y si x vale 1, 10 a la 1 menos 1 da 9. ¿Ven? Esto que yo les mencionaba, ahora la tabla se invierte. Vamos a graficar con rojo la inversa. Para 0 vale 0 y para 1 vale 9. Bueno, acá voy a tener un problemita de escala. Para 1 va a valer 9, mi escala esta es muy amplia, pero tengamos la idea de que la gráfica tendría que ser algo así. ¿Y cómo podemos tener esa idea de que la gráfica va a ser así? Justamente por la simetría respecto a la recta identidad. En este caso, va a tener esta forma. ¿Sí? Acá se ve que no son tan simétricas, porque mi recta tendría que pasar por el 1, 1, que está por acá, y entonces ahí tendríamos que comparar la distancia. Pero es solo para dar una noción de, ya que tenemos el gráfico, una noción de cómo tendrían que ser las gráficas, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Este sería uno de los casos de cómo se puede sacar la inversa de una logarítmica, cómo la inversa de una logarítmica termina siendo una exponencial, en este caso desplazada hacia abajo. Profe, Sí. hay un chico ahí que preguntó si puede explicar de vuelta la inversa. Debe Muy ser bien. la parte algebraica. Sí. Bueno. Vamos acá. Para sacar la inversa, tenemos que, si tenemos una función igual al logaritmo, por ejemplo, de x más 1, tenemos que despejar x. ¿Sí? Para cualquier inversa tendríamos que despejar x. Y en este caso, lo que yo tengo que conocer es la definición del logaritmo. Que la definición del logaritmo dice que si yo elevo la base a este valor, me tiene que dar el argumento. O sea, que x más 1 tendría que ser igual a la base elevado a este índice que sería el valor de y. Una vez que tengo eso, voy a hacer el cambio de variable. Y ahí al hacer el cambio de variable, perdón, vamos a despejar acá como tengo más 1, me va a quedar 10y menos 1 y recién ahí hago el cambio de variable. Esta sería la función inversa de esta que está acá. Podría mostrarle otro ejemplo rapidito. A ver. Otro tipo de función, por ejemplo, si tengo logaritmo en base 1/2 de x más 1, si esto fuera y, para poder hallar la inversa de esta función, yo tengo que despejar x. Piensen que para despejar x, tendría que pasar primero el 1 restando, y aquí me va a quedar logaritmo en base 1/2 de x, y luego recién puedo aplicar la definición de logaritmo, que dice que el argumento va a ser igual a la base elevada a este resultado. La base elevada a ese resultado. Finalmente, para poder hallar como mi función inversa va a ir de x en y, vamos a hacer el cambio de variable. Aquí tenemos que esta obtenida al final es la función inversa de esta que está acá. No sé si se entendió eso. No sé si se pudo entender. Hay que manejar la definición del logaritmo, entonces, para poder aplicarlo. Y eso viene directamente de la definición teórica. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Se entendió? Bueno, si hubiese otra pregunta y si no podemos pasar a trigonométrica. A ver, de logarítmica y exponencial es esto lo que está, más lo del cuestionario, que muchos por ahí preguntaron, pero eso ya se resolvió en los foros. El cuestionario lo que tenía era que trabajaba la exponencial desde un punto de vista de modelo matemático, es decir, trabajaba desde un capital compuesto, y entonces
la función exponencial venía dada por ese contexto del problema, ¿no? Pero eso ya se explicó, ya se subieron las resoluciones, así que creo que se puede seguir por el foro si hubiese una consulta de ese tipo. Pero en la guía práctica lo que hicimos fue esto. Nosotros propusimos este tipo de ejercicio. Tener la función logarítmica, poder graficarla y poder sacar la inversa. Hasta ahí. Dominio imagen también. Bueno, creo que estamos con eso. Te cedo a vos, Laura. Dale, acá estoy. Espere, profe, que la fijo usted para la grabación, ¿sí? Dale. Ahora sí, profe, empiece nomás, ya se la ve usted. Bueno, ¿ven el pizarrón completo? Desde función sinusoidal hasta aquí, ¿se ve completo? Sí, profe, se ve. Fantástico. Bueno, la función sinusoidal es la función seno que vimos siempre, que ya conocemos del colegio secundario, solo que ahora la vamos a ver un poco más completa. La forma general se los voy a ir explicando sobre un ejemplo, para que lo vean más claramente. Y vamos a hacer todo lo que se pide en una función sinusoidal. La función sinusoidal es, por ejemplo, igual a 2 por el seno de 3x más pi sobre 2. Donde este valor que multiplica al seno de un ángulo, esto es un ángulo, acuérdense que las funciones trigonométricas, en particular la función seno, se calculan sobre ángulos. O sea que esto que ustedes ven aquí con esta forma tan extraña, no pierdan de vista que es un ángulo. Este número que multiplica al seno de este ángulo se llama amplitud. Y nos va a estar indicando dos cosas. Primero, si A es positivo, nos va a indicar que la onda es positiva, o sea que arranca hacia arriba. Si A es negativo, la onda es negativa, o sea, arranca hacia abajo. Y nos va a indicar también la amplitud de la imagen de esta función. En este caso, la amplitud va a ser desde 2 hasta menos 2. O sea, la onda sinusoidal se va a encontrar en la franja I igual a 2, I igual a menos 2. Esas dos cosas nos indican la amplitud. Después tenemos seno de este ángulo. Este ángulo tiene 3 por x más pi sobre 2. A este número lo llamamos pulso y nos va a indicar en un tramo sobre el dominio de 2pi, o sea, de un giro completo de la circunferencia, cuántas ondas completas va a haber. En este caso, el pulso vale 3, quiere decir que va a haber 3 ondas completas en un tramo 2pi. Y por último, la fase, que es este numerito, que va a influir sobre el comienzo de la onda. Cuando aquí hay un número distinto de 0, quiere decir que la onda no comienza en el origen de coordenadas. En este caso, todos los casos va a comenzar en menos c sobre b, 0. Que en este caso, ¿quién es menos c? Menos pi sobre 2. Dividido, en este caso b es 3, o sea, menos pi sobre 2 dividido 3, que me da menos pi sobre 6. Entonces, la onda va a comenzar en menos pi sobre 6, 0. Siempre hablando sobre el eje X. ¿Hasta ahí estamos? ¿Francisco? Supongo que ¿Puede sí, profe. explicar el de la B otra vez, por favor? El punto B. B, el pulso. Exacto. Te lo dibujo. En un tramo pi sobre 2, supongamos que esta función comienza en 0 y aquí está pi sobre 2. En este tramo sobre el eje X, esta función va a dar 3 giros completos. Bueno, y por supuesto 1, 2 y 3. En un tramo 2pi, esta función va a ser 3 ondas completas.
Ahí me faltó uno. ¿Estamos? Eso es lo que nos indica el pulso. ¿Cuántas ondas completas? Esto es una onda completa. ¿Cuántas ondas completas va a ser esta función sinusoidal en un tramo 2π? O sea, en un giro completo de la circunferencia trigonométrica. ¿Quedó? Sí, ¿le puedo hacer una consulta, profe? Sí, profe. Y claro, Vio ahí donde dice 3x más pi sobre 2. ¿Eso no se iguala a 0 para hallar el punto de inicio? ¿por qué? Pregunto. ¿No se hace así? No. O sea, esta función sinusoidal va a comenzar en menos pi sobre 6, 0. O sea, y va a valer 0, pero x va a valer menos pi sobre 6. Ah, yo, El x, ¿eh? claro, pregunto No porque estoy yo hablando de y. igualaba a 0 y luego despejaba x para hallar el punto de inicio. ¿Qué cosa igualamos a 0? ¿El argumento? Sí. O sea, yo había visto en una Y teoría que no. eso estaba igualado a 0. Y luego despeja x para hallar su valor. Pero estás hablando de otra cosa, ¿eh? Vos estás hablando cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Por No, ahora no. estamos hablando únicamente del Ok, punto de inicio. sobre el punto de inicio yo había visto en una teoría así, pero está perfecto. Siga, no la interrumpo más. No, no hay problemas, ¿eh? Cuando no entiendan algo. Esta es la fórmula para punto de inicio. Menos c sobre b, c. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, lo primero que vamos a ver es cuánto, digamos, si x es igual a 0, ¿cuánto vale el valor de esta función? O sea, ¿dónde va a acortar esta función sinusoidal al eje y? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué sucede cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué va a pasar con y? Va a ser 2 por el seno de 3 por 0, 0. O sea que solo va a quedar como argumento pi sobre 2. ¿Quién es pi sobre 2, chicos? Es 90 grados, ¿verdad? Y el seno de 90 grados me da 1 como resultado. Esto entonces es igual a 1 y por lo tanto 2 por 1 me queda 2. Entonces, esta función sinusoidal va a cortar al eje y en el valor 2. ¿Estamos? Segunda pregunta, al revés. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Si y vale 0, entonces el valor de x va a ser menos c sobre b por pi más k sobre b por pi. Esperen que borro esto que quedó feo. Menos c sobre b más k sobre b por pi. Esta es la fórmula. Todas estas fórmulas se deducen de las características que tiene la función seno, que la verdad no viene al caso. Lo que nos interesa en este momento es saber utilizar estas fórmulas y poder graficarlas. Si quieren después, les explico de dónde están. Pero por el momento, vamos a aprender a utilizar estas fórmulas. Voy a borrar esta parte. Profe, ahí hay una pregunta sobre, dice, le digo, cuando ¿Sí? ¿Te escucho? la onda comienza, cuando A es positivo, la onda comienza hacia las Y positivas con respecto al punto de inicio. No sé si escuchó. Sí. Sí, te escucho. Bueno, cuando A es positivo, ¿Cuál es la pregunta? cuando A es positivo, la onda comienza hacia las Y positivas con respecto al punto de inicio. Eso preguntó. Exacto.
Exacto. Fíjate que comienza en menos pi sobre 6 y va para arriba. ¿Sí? Porque corta el eje Y en 2. ¿Estamos? Supongo que sí, profe, porque... Bueno, vamos a terminar de hacer todo y lo graficamos y ahí se van a ir viendo todas estas cosas. ¿Sí? bien, ¿Sigo? ¿Estamos? Entonces, cuando y vale 0, x va a valer menos c sobre b más k sobre b por pi. Y este k es un número entero. O sea, ¿qué valores va a tomar k? Menos 1, menos 2, 0, 1, 2. ¿Estamos? Empecemos entonces, por ejemplo, con k igual a 0. Si k vale 0, esperen, vamos a ver qué forma tiene esta expresión en nuestra función sinusoidal. Menos c sobre b, o sea, menos pi sobre 2 dividido 3. Eso quiere decir que x va a valer menos pi sobre 6 más k sobre b por pi. Esta va a ser la fórmula general de todos los x cuando y vale 0. ¿Cómo vamos a ir obteniendo cada uno de esos? Acá. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de esta expresión? Menos pi sobre 6 más 0 sobre 3 por pi. O sea, ¿me siguen viendo acá, chicos? Menos pi sobre 6. ¿Lo pueden ver? se ve Sí, bien hasta profe. al menos pi sobre 6 se ve bien, profe. Hasta ahí se ve bien. ¿Hasta acá se ve? Sí, hasta ahí ¿Das se ve. una recta? Entonces, Ahí, exactamente ahí. Ay, buenísimo. ¿Qué pasa cuando k vale 1? Cuando k vale 1, esto es menos pi sobre 6 más 1/3 de pi. Y esto me daría, esto es menos 1/6 más 2/6, me quedaría 1/6 de pi. ¿Qué pasa cuando k vale 2? X va a ser igual a menos pi sobre 6 más 2/3 de pi. Y esta cuenta me da 4 menos 1, 3/6 de pi. ¿Qué pasa cuando k vale 3? A ver, esperen que ya miro algo. Sí. Seguimos. Cuando k vale 3, x va a ser igual a menos pi sobre 6 más 3/3, o sea, 1, por pi. 6 por 1, 6, menos 1, 5/6 de pi. Borro de este lado para seguir. ¿Qué pasa cuando k vale 4? X va a ser igual a menos pi sobre 6 más 4/3 de pi. O sea, 8 menos 1, 7/6 de pi. Cuando k vale 5, menos pi 6 más 5/3 de pi. O sea, 10 menos 1, 9/6 de pi. Y cuando k vale 6, nos podríamos preguntar también qué pasa cuando k vale menos 1, ¿verdad? Ahora lo hacemos. O sea, no crean que solo valores positivos podemos darle. Menos pi sobre 6
más 6/3 de pi, o sea, 12 menos 1, 11 sextos, perdón, de pi. Veamos qué pasa cuando k vale menos 1. X va a ser igual a menos pi sobre 6 menos 1/3 de pi. O sea, menos 2 menos 1 menos 3 sextos de pi. Todos estos valores van a ser los valores donde i vale 0. O sea, ¿qué va a pasar con la gráfica? ¿A qué eje va a cortar? Si i vale 0, entonces estos son los valores donde la gráfica corta al eje x. Si i vale 0, x puede tomar todos estos valores. ¿Estamos hasta acá? Supongo que sí, profe. A ver, creo que tenían duda los chicos. Vos anda contándome las preguntas que ellos pongan en el chat porque yo no los veo, ¿eh? Sí, ¿cómo llego a 2 seno de pi sobre 2? 2 seno pi sobre 2. Pero era una pregunta, a ver... ¿Dónde está eso? A ver, esa es nuestra función. O sea, yo te doy esa función. Bueno, mira, esta es la función sinusoidal. Igual a 5 seno de 4x más 1/3 de pi. Esa es la función sinusoidal de la cual vos tenés que buscar cuáles son las características y poder graficarla. ¿Está? Laura. Hola, buen día, Sí. Laura. Se quedó Sí. colgado allá donde pusiste que si x es igual a 0, ¿por qué y es igual a 2? Me parece. Allá En el comienzo. al comienzo del... A ver. Bueno. Espérame que borro. No borres, pues... Igual tengo que borrar porque ya no tengo más lugar. Bueno. Es chiquito el pizarrón. Profe, nos están quedando 3 minutos nomás. Es Pero podemos renovar. Sí, si quiere, para no cortar su explicación, si usted va a explicar otra cosa, salimos y yo Sí. creo otra y se vuelve a entrar. Esto recién empieza. Falta un Bueno. montón. Yo le quiero decir algo al alumno ese, cuando se quedó colgado. Cuando x es igual a 0, en y igual a 2 seno de 3x más pi sobre 2, si x es igual a 0, y te queda 2 seno de 0 más pi sobre 2. Y seno de 0 más pi sobre 2 es seno de pi sobre 2, que es igual a 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. Así de simple. ¿Estamos? Listo. Eso nomás era. Listo. Bueno. Borro y empezamos con los intervalos de positividad y negatividad. Profe, ¿le parece si yo corto acá mientras usted borra y volvemos a entrar? Perfecto, Francisco. Bien. Ahí, chicos, voy a cortar y vuelven a entrar al mismo nomás.